Y esta noche tenemos el gusto de hablar con Javier Corzo, que aunque ingeniero de profesión, Javier Corzo Sánchez es un estudioso de temas de historia, en especial los que tienen un enigma aparejado con ellos. Tiene diferentes trabajos, uno ha sido el tema del que vamos a hablar hoy, la Sevilla de Miguel Mañara y el origen, por supuesto, de la masonería. Y también estuvimos hablando ya, en este caso, con el otro Corzo, con su hijo, estuvimos hablando de la identidad de Fulcanelli, de Rennes-le-Château, y en cierta forma, pues ellos nos han venido un poco a ilustrar en un terreno en el que, desde luego, el desconocimiento es amplio y precisamente vienen a arrojar luz sobre todo ello. Javier Corzo, que es sevillano, cursa ingeniería química en la ciudad y aunque toda su actividad profesional se ha desarrollado en el campo industrial, desde muy joven le han gustado todos estos temas de los misterios históricos y de las ciencias ocultas, enfoques que ha visto en diferentes trabajos, como por ejemplo en su obra de 2010, La enigmática firma de Colón, y luego otros muchos trabajos que evidentemente son de lo más recomendable, como pudiera ser ese de Rennes-le-Château del que hablaba antes y la salida del laberinto, la identidad de Fulcanelli de la que estuvimos hablando ya hace unas semanas, el judío llamado Cristóbal Colón, o la Sevilla de Mañara y el origen de la masonería. Precisamente de este último tema vamos a hablar y de este último tema vamos a desarrollar todo lo que va a ser la entrevista con nuestro invitado. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, José Manuel. Ante todo, encantado de estar con vosotros y de hablar de los misterios de Sevilla, que tiene muchos. Un placer siempre tenerte. Ya fue un placer entrevistar a tu hijo sobre la identidad de Fulcanelli, pero indudablemente tenerte aquí esta noche, créeme que es un auténtico privilegio y un placer, y además para hablar de un tema que es muy desconocido, Javier, como es la masonería en el Hospital de la Caridad y también esa relación que guardó con Miguel Mañara. En torno a todo ello, si quiere, vamos a desarrollar un poco la historia y nos vamos a saber la antigüedad real del hospital en sí, del hospital y de la hermandad, principalmente de la Hermandad de la Caridad. Sí. Pues la Hermandad de la Caridad efectivamente es muy conocida en Sevilla, pero también una gran desconocida, ¿no? Entonces sus orígenes pues se remontan a mediados del siglo XVI y se dedicaba a lo que siempre, digamos, históricamente fue su función caritativa, que es la de sepultar a cadáveres que no se reclamaban, que en Sevilla en aquellos tiempos, con las epidemias que había, con el tráfico marítimo de gente de todo tipo, pues eran bastantes, ¿no? O sea que no, y ahí pues ellos se dedicaban a eso, ¿no? Entonces en el 1662 ya pues Miguel Mañara hace su aparición, se hace hermano de aquella institución y tuvo un ascenso meteórico porque al año siguiente pues ya es hermano mayor, Entonces pues Miguel de Mañara, ¿quién era? Pues era un hombre conocidísimo en Sevilla porque era hijo de un mercader con América, riquísimo, de los más ricos de su época a nivel nacional, y pues se dedicó en cuerpo y alma a lo que era la Hermandad de la Caridad. Este hombre pues había enviudado, no tenía hijos, y entonces pues su ocupación pues fue esta, efectivamente, buscarse en lo que es la institución del Hospital de la Caridad y remozarlo y agrandarlo, en fin, una serie de actividades de todo tipo, ¿no? No obstante, Javier, Miguel Mañara experimenta un cambio en su vida, porque él al principio, de ser una especie de funcionario que controlaba todas las mercancías que entraban en Sevilla y que tenía una vida un tanto disoluta, tiene una experiencia determinada
cambia radicalmente su vida y es el que le da sentido realmente a la Hermandad de la Caridad. Efectivamente, sí, efectivamente. Entonces este hombre, pues, será identificado muchas veces con el famoso Don Juan Tenorio, ¿no? Incluso aquellos versos me parece que era de un Machado, no sé si Manuel Machado, ni un Bradomín y un Mañara he sido, no, los versos no son exactamente así, ¿no? Pero se identifican con un tío calavera, juerguista, sí, y que le gustaba pues los amoríos y demás, ¿no? Ni un Bradomín ni un Don Juan a lo Miguel de Mañara, que era lo que decía el bueno de Antonio Machado, y que desde luego ponía muy en consonancia lo que era este señor, ¿no? Que también es verdad que la Hermandad de la Caridad en la época no tenía el valor ni tenía el sentido de orden caritativa que tenía hasta ese momento. Es decir, Miguel Mañara se da cuenta que más que una orden de auxilio al que menos tenía, sobre todo porque moría la gente en la calle y no había quien se hiciera cargo de ellos o quien le diera un plato de comida a quien menos necesitaba. Quizá por ahí también orienta a esa caridad de la que hace gala su nombre. Es por lo que él orienta los pasos de la orden e incluso modifica pues todo lo que eran las reglas de la misma. Sí, efectivamente. Mañara, pues prácticamente, aunque él no fue el fundador en sí, porque cuando él entró en la hermandad pues ya estaba instituida, pero se le reconoce como su auténtico fundador, porque hizo de todo, redactó reglas nuevas y bueno, lo que hoy es más conocido y que perdura más evidentemente, que es la construcción de todo lo que es la iglesia y las instalaciones de lo que es las instalaciones de caridad, el hospital de la caridad, el hospital como se llama, ¿no? Entonces, pues bueno, él hizo un montón de obras, dedicó todo su dinero, que era mucho, y más que consiguió de los restos de los hermanos, que fue atrayendo poco a poco lo mejor de la Universidad de Sevilla, y bueno, pues reconstruyó totalmente la iglesia. La iglesia, pues ya vemos, hombre, supongo que casi todo el mundo la habrá visitado. La iglesia, pues, le afectaba mucho las inundaciones del Guadalquivir. Pues bueno, pues la levantó cosa de 1,5 metros, que si entramos en la iglesia desde la calle, pues veremos que está elevada, pues hay que ir por una escalera de piedra hasta cosas de 1,5 metros hasta entrar en lo que es la iglesia, ¿no? Y bueno, y dentro, pues ya ahora lo veremos, hablaremos de eso, pues se dedicó a darle una sistemática iconográfica, contratando a los mejores artistas que había en Sevilla, a Murillo, a Valdés Leal, a Pedro Roldán, ahí que prácticamente pues cubrió la iglesia de obras de arte, ¿no? Prácticamente como está ahora, ¿no? Porque actualmente es una de las características de lo que es el hospital. Afortunadamente apenas ha cambiado desde los tiempos de Mañara. O sea, tú entras en la iglesia y prácticamente lo que se contempla es casi lo mismo que se contemplaba en la época de Mañara. Ha cambiado muy poco. Entonces, Mañara, que además se encargó de esas obras porque el hospital venía de tiempos ya pasados, y el hospital evidentemente se encontraba en muy malas condiciones, ¿verdad? Efectivamente, sí, en malas condiciones, hombre, pues por todos los sentidos, porque tenía menos hermanos, menos contribución económica, y efectivamente las instalaciones pues eran muy precarias y podía asistir a muy poca gente, ¿no? Entonces, pues Mañara pues ensanchó enormemente eso, consiguió que le dieran una gran parte de las antiguas tarazanas, donde está ahora mismo enclavado la parte, digamos, más extensa, lo que es el hospital, lo que es propiamente el hospital, que son las estancias de los enfermos. Hoy día está eso dedicado a personas ancianas, ¿no? Pero normalmente, pues bueno, pues a personas ancianas eso es, digamos, lo que se ha convertido más, ¿no? Pero no olvida su antigua
su antigua institución, ¿no? Antigua institución que además, bueno, pues nos encontramos que sigue teniendo una vigencia, evidentemente, en esta ciudad, sigue teniendo una importancia que además es bastante alta, y a nadie le cabe duda que la Hermandad de la Caridad, bueno, pues tiene esa presencia tan importante en lo que es la ciudad. Hablamos, si te parece, de lo que es la exaltación de la cruz. ¿Qué representa? ¿Qué importancia tiene en la hermandad la exaltación de la cruz, Javier? Bueno, la exaltación de la cruz es un lienzo de Valdés Leal que, diríamos, es el primero que uno se encuentra, pero no se lo encuentra, porque especialmente está, si tú entras desde la calle a la iglesia, pues está a la espalda y arriba, es decir, está en lo que se llama el lado del coro, o sea que las personas que entraban, las personas de la calle que podían entrar a misa o algo así, no lo veían nunca, porque en la parte delantera de la iglesia pues está reservada para los hermanos. Entonces solamente serían los hermanos, cuando se volvieran después de la misa, los que podían ver ese cuadro gigantesco que está arriba. Bueno, el cuadro, entre otras características, pues es el cuadro quizás más grande que hay en Sevilla. Mide nada menos que 10 metros de largo. Es enorme. Entonces, y representa la entrega de la cruz de Jesucristo que había recuperado el emperador Heraclio de los musulmanes. Aún no se puede decir que eran islamistas, porque el Islam estaba prácticamente empezando, no se había desarrollado todavía, pero bueno, Heraclio conquista el cuadro, o sea, conquista la cruz, que se supone que era la cruz auténtica, y la lleva a Jerusalén. Bien. Y entonces eso es lo que representa el cuadro, un cuadro enorme, como te digo, ¿no? Entonces, desgraciadamente el cuadro de Valdés Leal, pues no ha merecido todo el estudio que merece, no ha merecido el estudio que debería haber tenido, porque incluso los más especialistas como Valdivieso, como otros, pues no le dan tanta importancia, no lo estudian demasiado, algunos incluso dicen que no tiene mucho valor, y sin embargo el cuadro, no solamente el más grande que hay en la iglesia y el más grande que hay en Sevilla, creo yo, ¿no?, sino que además representa la festividad mayor de la hermandad, cosa que es un poco curiosa. Dice, bueno, porque ahí en realidad no se representa un acto de caridad ni nada, se representa pues la entrada de Heraclio en Jerusalén, ¿no? Y eso es un primer enigma, decir, bueno, ¿y por qué fue la principal, y sigue siendo la festividad mayor de la hermandad, la devolución de la Santa Cruz? Bien, pues entonces ese cuadro, si lo vemos con detalle, pues veremos cosas muy extrañas. En primer lugar, lo que se llama, digamos, mucho anacronismo, en el sentido de que, aunque es un cuadro, o sea, el acto, digamos, el hecho histórico, lo tenemos que situar en el año 630, y sin embargo allí encontramos gente vestida a usanzas de la época de Mañara. Vemos cosas extrañas, como por ejemplo uno de los clérigos pues lleva unos anteojos, cosa que los anteojos no se inventaron hasta 1200 por ahí. Vemos un jesuita, que tú sabes que los jesuitas no se instituyó los jesuitas hasta 1500 y algo. Pues vemos un jesuita arrodillado. En fin, vemos unas cosas muy muy extrañas que no tienen nada que ver de lo que se llaman anacronismo, ¿no? Pero si lo observamos con más detalle, pues vemos que ese anacronismo están hechos intencionadamente y para atraernos la intención de algo que no esperábamos, ¿no? Por ejemplo, lo primero que se nos representa es la cruz tan enorme que hay en medio. Pues esa cruz, que está en una inclinación muy rara, una inclinación muy forzada, pues resulta que
la división del tronco vertical con los brazos de la cruz, pues está a una división exacta de lo que se conoce como el número de oro. Es decir, lo que es una división entre 0,32 y 0,68, que es lo que es la relación del número de oro. Y este número de oro es un número simbólico, pero que también es muy utilizado en construcciones, digamos, matemáticas, porque resulta que de ese número pues deriva, por ejemplo, el trazado de lo que es la famosa estrella flamígera de los masones, la estrella de 5 puntas, que es una estrella muy característica y que hoy día pues perdura en muchísimas, por decir, no sé, una gran mayoría de banderas. Las banderas de 5 puntas pues vienen traídas de costumbres masónicas, la inmensa mayoría. Es una estrella característica, le llaman la estrella flamígera, ¿no? Y entonces esta estrella regular está construida precisamente con el número de oro. Bien, pues eso por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Después vemos el crédito que te digo de los anteojos, que eso normalmente en los cuadros antiguos, si vemos una persona que lleva anteojos de una manera un poco inesperada, o cosas como una lechuza o un gato negro o cosas así, eso significa normalmente la intención del pintor o del que ordenó el cuadro es que observemos con atención, porque todo eso significa que hay que tener una vista muy aguda. La lechuza ve en la oscuridad, el gato negro puede ver también, bueno, el gato negro o el que sea, ¿no? Pero normalmente el gato negro se representa más, también ve en la oscuridad, y todo eso son símbolos de que debemos mirar con atención el cuadro. Y en efecto, entonces, siguiendo con el cuadro, vemos también que el jesuita, por ejemplo, que está arrodillado, pues tiene su mano. Eso habría que, claro, es muy difícil verlo a la distancia natural, ¿no? De uno que entre en la iglesia, pero vamos, hay multitud de fotografías en las que se puede comprobar. Pues de su mano, si trazamos 3 líneas, el fondo de lo que es el cuadro, pues tiene, se representa a Minerva, en lo alto, en el cielo, se representa una figura llevando una hostia luminosa, y también está el propio Heraclio, que es el que está intentando entrar en Jerusalén, ¿no? Bueno, pues el jesuita ese, con su mano traza una línea, 3 líneas mejor dicho, a las cabezas respectivas de esas 3 figuras, y esas 3 figuras están distanciadas justamente, en total todo el arco es 36 grados, que es precisamente los mismos grados de la estrella masónica, y es de donde tuvo origen los famosos 33 grados de la masonería, los escalones de la masonería, efectivamente, que son los tres divisiones esas fundamentales, el del inicio, de la cabeza de Heraclio, el de Minerva y el de la figura esa que lleva una hostia luminosa, pues le quita esos 36 grados, esas 3 figuras, y son los 33 grados de ascensión de la masonería escocesa. Entonces, después veo unas cosas también un poco particulares, es decir, la cara de Heraclio es prácticamente la misma cara que la de Mañara, porque el cuadro, como digo, de Valdés Leal, pues Valdés Leal hizo otros retratos a Miguel de Mañara, y tenemos otra figura, otra cara de Miguel de Mañara, y la cara de Miguel de Mañara y de Heraclio es exactamente igual. Entonces, si nos fijamos un poco en otros muchos detalles, que bueno, algunos podremos ir diciendo, pues vemos que eso parece más bien
la recepción de alguien a una sociedad. Es decir, aquí aparece el patriarca Zacarías, que era digamos, la autoridad eclesiástica en Jerusalén, que viene a recibir a Heraclio, con un séquito de gente, de los cuales está el clérigo que te digo, de los anteojos y demás, ¿no? Y, bueno, pues eso parece que es la recepción de un aprendiz en una logia masónica. Exactamente igual. El aprendiz encima, pues se le está descalzando del pie izquierdo, como está establecido en el rito de entrada del aprendiz. Se le pisa encima de una piedra que sobresale en el camino, que no tiene nada que ver en principio esa piedra, que es la famosa piedra bruta. Y un momentito. La piedra bruta. Y además, dentro de todo esto, dentro de todo lo que estamos hablando, Javier, lo que también nos encontramos dentro de lo que es estos cuadros, ¿verdad?, que vienen a disimular o vienen a representar de una forma disimulada esa ceremonia de admisión de un aprendiz en la logia. También lo que nos encontramos es el gnomon pitagórico, la escuadra, el compás, el aprendiz que se descalza, se le quita todo objeto de metal, se le da su piedra bruta. Eso que es masonería pura y dura, ¿verdad? Sí, eso es una copia perfecta de la ceremonia de recepción del aprendiz, que se está digamos reglado que se le quite todo el metal que puede llevar encima, y probablemente eso es algo que viene de los tiempos en que los hombres pues tenían su armadura, y entonces pues uno de los requerimientos era ese, y ahí aparece la armadura de Heraclio, está en el suelo, nos la enseña uno de sus sirvientes, que además mira al espectador como señalando todo lo que le ha quitado la armadura, y efectivamente se le descalza del pie izquierdo, Heraclio está sobre la piedra bruta. Y otra cosa curiosa, por ejemplo, en lo que se representa en el castillo de Jerusalén, pues ondea la bandera de los templarios. Fíjate tú, los templarios se fundaron en 1100 y algo. Pues ahí en el 630 pues Valdés Leal pone la bandera de los templarios. Cosa rarísima. Bandera de los templarios, que además, aunque era esa época, lo que sí es cierto es que los templarios sí estuvieron muy ligados en Sevilla también al propio hospital de la Caridad y a la propia hermandad. Lo digo básicamente porque cuando uno entra allí puede leer el lema templario en uno de los arcos, por ejemplo. Efectivamente, el lema templario está en el arco principal, en el arco de entrada a lo que es propiamente la iglesia, ¿no? Exactamente. Sí, porque los templarios, cuando la orden se anuló, pues se refugiaron en otras órdenes religiosas, ya fuera de Francia, se refugiaron en otras órdenes religiosas, incluso fundaron otras nuevas, como en Portugal fue la Orden de Cristo, muy famosa porque fue la que patrocinó todos los descubrimientos portugueses de lo que es Sudáfrica, toda aquella historia hasta llegar a la India, y también los viajes que después se hicieron a Brasil y demás, ¿no? Pues eso fue la Orden de Cristo, y en España fue la Orden de Calatrava los primeros que los acogió, y Miguel Mañara precisamente pertenecía a la Orden de Calatrava. Eso también es otra coincidencia un poco rara. Siempre presumió mucho de que era de la Orden de Calatrava, y efectivamente los templarios en realidad pues pertenecieron inicialmente a la Orden de Calatrava. Después se fundó la Orden de Santiago para recoger una serie de bienes de los templarios en España, pero la orden inicial fue la Orden de Calatrava, y la misma Orden de Cristo que te mencionaba antes pues tiene la misma, está copiado de la Orden de Calatrava, y la Orden de Calatrava era como una especie de matriz de la Orden de Cristo. O sea que decir Calatrava en esos primeros momentos era decir la Orden de los Templarios, ¿sabes?
Seguimos avanzando, si te parece, Javier, por esta historia apasionante que nos estás contando, y evidentemente nos vamos a parar ahora también en los cuadros que tenemos en este lugar, por ejemplo, los cuadros de las postrimerías, con, bueno, también ese relato de Mañara de la calle Ataúd, que antes yo esbozaba algo y que fue el que le cambia la vida. Sí, efectivamente. Pues eso tiene una relación pues muy particular con el relato de Mañara. Mañara decía, él mismo propagó esa leyenda, que cuanto menos es muy extraña, ¿no? De que un día, yendo de juerga por Sevilla con un criado suyo, en la calle del Ataúd, que es una calle que existía realmente, es la calle que está al final de lo que hoy es la calle Agua, y ya hoy no existe, pero era una callecita que llevaba desde el final de la calle Agua hasta lo que son los Venerables. Bueno, pues en esa calle, pues Mañara se encuentra con una comitiva que era un entierro. Entonces Mañara le pregunta a los que lo llevan que quién era el difunto, y le contestan que era Miguel Mañara, o sea, él mismo. Entonces él se sorprende mucho y de repente siente un golpe, como que es derribado a tierra, como que pierde, lo que es la visión, y verdaderamente él piensa que está muerto en ese momento, ¿no? Y ya cuando despierta, cuando se recupera de esa conmoción, pues él piensa que ya se ha transformado, que es otro hombre, que ya es como si hubiera resucitado una nueva vida. Entonces eso representa muy bien lo que es la ceremonia de iniciación de la masonería, que está bastante descrita en los dos cuadros de las postrimerías. En uno de ellos, en el Ictú Ocurí, pues vemos que la muerte apaga la luz de un manotazo. Algunos que han comentado el cuadro dice posa suavemente, no posa suavemente, posa de un manotazo para dar a entender de que es un apagón instantáneo. Incluso se ve las gotas de cera saliendo disparadas del manotazo que da la muerte sobre el cirio, ¿no? Al mismo tiempo que eso se le hace, esa prueba se le hace al aprendiz que va a entrar en la comunidad masónica, y cuando se le hace caer a tierra, se le hace ver su propio ataúd y se le susurra al oído Sic transi gloria mundi, que es, como ves, prácticamente igual al lema del otro cuadro de la postrimería, el Finis Gloria Mundi. Entonces, pues tenemos no solamente, esa tradición, sino tenemos unos relatos muy concretos de un masón de 1700 y algo, que se llamaba Nicolás Bonneville, que describe precisamente ese rito. Y ese rito, tal como lo describe Bonneville, que yo lo recupero en mi libro y pongo ahí todos los detalles, pues es prácticamente los dos cuadros de la postrimería. Cuadros de la postrimería que además, bueno, nos vienen a decir muy a las claras, también en esos dos cuadros de Valdés Leal, cómo reproducen todo lo que es ese rito de la iniciación incluso, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el cadáver que se muestra, por ejemplo, en Fini Gloria Mundo, y Javier? Bueno, ahí se muestran varios cadáveres, dos en primer término. Uno claramente es parece un obispo, tiene su mitre y demás, y el otro siempre se ha dicho que era el propio Miguel de Mañara, que se hizo reproducir ahí, y vemos efectivamente de que es un hombre, es un noble, que lleva una túnica blanca sobre la que hay en el brazo de izquierdo hay una cruz roja, la cruz roja de los Calatrava,
y muchas veces se ha dicho que ese era precisamente Miguel de Mañara y que se quiso reproducir ahí. Pero ahí hay una cosa curiosísima del relato del masón Bonneville, un masón iniciado en Londres, de que él decía que la ceremonia principal que se llevaba en su logia era la veneración de un cadáver con una túnica cuyo brazo izquierdo tenía una cruz roja. Dice, y ese cadáver, en su relato dice, ese cadáver existe todavía. El Bonneville está escribiendo eso en el año 1780 por ahí. Dice, ese cadáver existe todavía y se puede contemplar en un sitio que nadie se espera. Y bueno, y efectivamente eso parece que está donde nadie se podía esperar algo masónico, es precisamente en un sitio como Sevilla, ¿no? Es tan archicatólico y demás, ¿no? Y ahí está el cadáver de Mañara con la cruz roja sobre el brazo izquierdo, y tal como decía el relato de Bonneville, de que aún se podía contemplar, ¿sabes? Curioso cuando estamos hoy hablando con Javier Corzo de todo lo que es la masonería y ese hospital o esa hermandad de la caridad de la que hablamos, porque también nos vamos a encontrar con algo que es la representación reiterada de las virtudes, en este caso teologales, casi inexistentes en las iglesias, pero que son muy representadas en las logias e incluso en los mandiles de los masones. Efectivamente. Las virtudes teologales, hombre, las virtudes teologales es una cosa que viene, digamos, en la dicha y descrita desde San Pablo, nada menos, ¿no? Me parece que es una de sus epístolas a los Corintios, las 3 virtudes teologales. Pero en la iglesia se representa muy poco, casi nada. Yo, en concreto en Sevilla, no la he visto nunca, salvo en la Iglesia de la Caridad, y fuera pues tampoco. Es una cosa que prácticamente no se representa, no es una figura que sea muy recurrida en las iglesias, ¿no? Y sin embargo en la Iglesia de la Caridad se representan en los azulejos de la entrada. Si uno lo ve desde fuera, pues están las 3 virtudes teologales. Después, cuando uno entra a la iglesia, pues están también las 3 virtudes teologales en el famoso retablo, o riquísimo retablo del principal. Ahí están las 3 virtudes, en tallas de Pedro Roldán. Y después, en los patios de la Iglesia de la Caridad, vemos un patio, uno de los pequeños patios. Está la fe y en otra está la caridad. Dice la esperanza. Bueno, pues la esperanza, eso fue una de las cosas que se pusieron ya incluso después de la muerte de Mañara, y la esperanza pues no está en ninguna parte, pero yo creo que estaba destinada para un tercer patio que existe el tercer patio ese, pero que no se puso porque ya murió Miguel Mañara, y entonces pues bueno, pues esa idea que claramente que tenía que completarla con esta, o sea que las imágenes de las virtudes está ahí representada no una vez, sino nada menos que 3 veces. Y como te digo, vamos, como tú mismo has dicho, pues es algo muy frecuente en lo que son las logias masónicas, incluso en los mandiles, pues están representadas las 3 virtudes teologales, están representados los mandiles de masones muchísimas veces. O sea, es una cosa también bastante característica y bastante sugerente de esa relación que había. Seguimos caminando, por tanto, por todo lo que estamos hablando hoy de la masonería en el Hospital de la Caridad, y también vamos a hacer parada en el entierro de Cristo, que reproduce en realidad el entierro de Irán, el fundador legendario de la masonería. ¿Cómo es esto, Javier? Bueno, pues efectivamente, si vemos el cuadro, el cuadro no es un cuadro, es una escultura, una talla que es el retablo principal. Ahí figura el entierro de Cristo. Bueno, pues en principio nada sorprendente, porque de las obras de caridad
pues enterrar a los muertos, pues la principal obra de caridad que se supone que era el deber de los hermanos, ¿no? Bien, pues ahí, si lo comparamos con otras representaciones del entierro de Cristo, vemos una cosa un poquito extraña, de que hay muchísimas figuras. En los entierros de Cristo normalmente hay 3 o 4 figuras, aparte del propio Cristo, o 5, pero aquí vemos, aparte de Cristo, vemos nada menos que 9 figuras. Y 9 figuras un poco, digamos, apelotonadas, porque están de tal manera que es difícil descubrir las 9. No se trata de decir, bueno, pues es que como había mucho espacio, pues pusieron más, ¿no? Están ahí apelotonadas porque no había apenas espacio, y pone exactamente 9 figuras. Y después en el fondo, donde se representan que los sayones están quitando de las cruces ya han quitado a Jesús, se supone, y están quitando a los 2 ladrones que lo acompañaban a uno y otro lado. Pues hay tres sayones, ¿no? Entonces también hay una cosa un poquito rara, que es una especie de árbol, que eso no está mucho o nunca en las reproducciones de lo que es el Gólgota, ¿no? Que era un monte pelado y que ahí no había vegetación ninguna. Bueno, pues ahí hay un árbol un poco raro. Y entonces lo que se ve allí en realidad es una reproducción de la leyenda de Irán. La leyenda de Irán, Irán fue el constructor del templo de Salomón, y según los masones era su auténtico fundador, el fundador de la masonería, porque la masonería y lo que es la arquitectura están muy relacionados. El término masón, pues tú sabes que significa albañil, entonces ahí la leyenda de Irán es que estaba el que era constructor del templo de Salomón, pues tenía una serie de operarios a su cargo, y él lo tenía dividido en 3 categorías. Bien, entonces de las 3 categorías tenían 3 salarios distintos, y el que más pues eran, digamos, los hermanos, me parece que era, y después había otros 2 inferiores. Entonces 3 personas, 3 operarios, de los que no estaban en la primera fila, digamos, pues lo esperaron un día en el templo y le exigieron, eso les pagaba cada uno, les daba a cada uno una palabra secreta, digamos, y de acuerdo con esa palabra secreta, que era como reclamaban su salario cada uno. Entonces esperaron un día a Irán, esos 3 que estaban descontentos, y le forzaron a que le dijeran la palabra secreta. Como Irán no quiso, pues le golpearon hasta matarlo. Bueno, lo enterraron de mala manera, digamos, de una manera rápida, para disimular su crimen, y encima plantaron un árbol de acacia. Bien, entonces después, al día siguiente, el rey Salomón, como vio que no llegaba a Irán, pues mandó a buscar a 9 de sus primeros, digamos, operarios. Y esos 9 operarios, pues efectivamente lo encontraron, vieron la rama de acacia que sospecharon porque parecía una cosa recién plantada con la tierra removida, y efectivamente ahí debajo encontraron el cadáver de Irán, al que le dieron sus honores y demás, ¿no? Y total, que eso es, la leyenda de Irán está totalmente representada en el cuadro del entierro de Cristo, que es con todos los detalles. Entonces, pues eso, digamos, era el broche final de lo que era la significación real de lo que era la hermandad. Y finalmente, Javier, cuando hablamos de todo lo que es el Hospital de la Caridad, de la Hermandad, ¿hay una pervivencia actual de esta como una asociación secreta o como una asociación discreta?
yo creo que en realidad deberíamos decir que es una asociación discreta. Yo he estado allí en el hospital intentando investigar en los archivos, pero son archivos un poco totalmente incompletos, que no vienen todos los hermanos que estaban, ni mucho menos, que vienen, dice, a mí me dijeron, dice, bueno, es que los hermanos cuando mueren, algunos dan noticias, los inscribimos aquí como muertos y otros no, entonces no están todos. Bueno, pues no, pero el caso es que son archivos muy incompletos y no sé, que no se halla ni la inmensa mayoría de los que pertenecieron ahí, no los encontramos, ¿no? Entonces, pues ahí perteneció, ahí como ya no sé exactamente lo que hablaste, digamos, sobre Fulcanelli, pero ahí sí perteneció el famoso Fulcanelli. Fulcanelli perteneció a la Hermandad de la Caridad. Fulcanelli fue un hombre que vivió en Sevilla bastante tiempo y uno de su tema es que perteneció a la Hermandad de la Caridad y fue enterrado según el rito de la Hermandad de la Caridad. Pues... Entonces la pregunta es, ¿pervive todavía, digamos, ese fondo masónico en la actual hermandad? Pues no se puede asegurar, eso seguramente solamente lo sabrán algunos de los componentes, de los primeros componentes que hay allí, ¿no? Es lo que podrían decirlo, y una de las cosas, digamos, que era preceptiva era el secreto que incluso está en uno de los últimos cuadros de Valdés Leal también, un cuadro que está en el Cabildo de la hermandad, que se vea Mañara, digamos, bueno, pues o predicando o diciéndole algo al resto de los hermanos, y hay un niño en ese cuadro, en la parte baja, que hace el gesto de silencio, llevándose el dedo a los labios para imponer silencio a los que están viendo el cuadro, no al resto de la sala, que solamente se va Mañara, sino a los que estamos viendo el cuadro para imponer silencio, y eso parece claramente pues un recuerdo del secreto que estaba obligado a guardar todos los masones. Es en suma, Javier, para finalizar, la historia que hoy nos has querido traer y que indudablemente, bueno, pues nos deja sorprendidos porque hay mucho más de lo que aparentemente vemos, hay mucho más de lo que aparentemente se dice, e indudablemente, bueno, pues nos encontramos que el Hospital de la Caridad tiene muchísimos secretos. Hoy tú nos has contado algunos. Para saber más de ello, pues evidentemente podemos consultar tu obra La Sevilla de Mañara y el origen de la masonería, que es una investigación fantástica que ha realizado Javier Corzo y del que hoy pues ha tenido la gentileza de hablarnos con suma extensión y con evidentemente una gran paciencia. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros, y te emplazo a una nueva cita, porque al fin y al cabo nos hemos quedado con ganas de más. Bueno, pues yo espero que efectivamente que la gente que nos haya escuchado pues tenga por lo menos la intriga de ver y de comparar in situ pues la verdad de todo lo que hemos dicho, y que vaya descubriendo también una serie de otros misterios que no hemos podido hablar porque eso es muy extenso. Yo en mi libro pues prácticamente le hago una revisión a todo lo que son los cuadros de la catedral, ¿no? Que todos tienen un significado bastante claro, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el Cristo arrodillado, que es una representación bastante fiel de uno de los ritos de la hermandad, ¿no? De que al aprendiz se le ata una cuerda al cuello y se la lanza para que preste su juramento de rodillas. En fin, tenemos una serie de cosas, todas muy significativas. Pero lo más curioso, quizás, es que la Hermandad de la Caridad representaría entonces la primera manifestación de la masonería en el mundo, porque la masonería teóricamente se inicia en 1700 y poco, 1714, con lo que se llama las constituciones de Anderson. Se supone que desde entonces pues ya arranca la masonería, ¿no? Pero esto vemos, fíjate, el Hospital de la Caridad,
pues estamos hablando de 1670 y tanto muere Mañara, y ya estaba prácticamente hecho todo, pues estamos hablando de 50 años antes, ¿no? O sea que es la primera manifestación de todos los ritos masónicos, la primera manifestación que hay en el mundo.